Bienvenidos a este programa del Poder del Talento. Como siempre, estamos con ustedes para contarles de las personas que hacen la historia de este país, las personas que hacen su propia historia a través de su desarrollo personal y a través de nuestro programa, El Poder del Talento. Hace 8 días veíamos un principio, una idea japonesa que es el Ikigai, y hoy lo vamos a desarrollar un poco más a profundidad. ¿Qué es el propósito personal? Y está con nosotros Julián Jaramillo, el autor del libro El Poder del Talento, el hombre que está aquí detrás de todo este tema de nuestros programas. Así que Julián, bienvenido. Un saludo cordial para ti. Roberto, me da gusto verte. Que pasen 8 días y te vuelva a ver. Qué bueno. Y volver a ver a todas las personas que están con nosotros, a las personas que nos acompañan cada sábado en el Poder del Talento. Y hay una historia que quiero compartirles y sucedió en un bosque, sucedió en la selva. Estaban los animales reunidos allí. Hay un gran incendio en toda la selva y empieza a incendiarse de manera vertiginosa los árboles, un incendio devastador. Y entonces el león, que es el rey de la selva, empieza a pensar qué hacer, qué plan pueden hacer para apagar ese incendio voraz que empieza a arrasar árboles, que empieza a arrasar vegetación de una manera muy rápida. Y entonces en medio de esto, mientras él estaba reunido con el búho, que era de su consejo asesor y estaba reunido con las cebras y con los demás animales, ven que un pequeño colibrí va del lago, del bosque, hacia donde está el incendio. Y lleva cada vez un poco de agua, llega a donde está el incendio y bota un poquito de agua, se devuelve nuevamente al lago, toma un poquito de agua, va y lo escupe. Y entonces en esas un chimpancé dice, pero ¿qué está haciendo ese colibrí? Y empieza a reírse y a burlarse. Así que el león va y se dirige a donde está el colibrí, llega al lago y le pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú tan solo estás echando tan solo unas pequeñas gotas de agua y no estás logrando hacer nada. Y el colibrí le dice lo siguiente, le dice, yo estoy haciendo mi parte. Y no sé si te has preguntado para qué naciste, si te has hecho esa pregunta alguna vez, ¿para qué nací? Y si te lo has preguntado, ¿has descubierto la respuesta? ¿Tienes alguna respuesta de para qué naciste? Yo alguna vez me hice esa pregunta también. Recuerdo que me la hacía en el baño, porque muchas veces el baño, y por eso tal vez hay personas que se demoran en el baño, porque el baño a veces se convierte en el único espacio de reflexión de muchas personas en medio de tanto ruido, del tráfico, de las llamadas, de las reuniones, de las noticias, de la televisión, de las redes sociales. Y los seres humanos necesitamos espacios de reflexión para podernos hacer esa pregunta y espacios de soledad. Así que yo me la hacía en el baño y mientras me bañaba me preguntaba, bueno, yo no nací solamente para levantarme, estudiar, en ese momento estudiaba, trabajar, vivir una vida normal y como que se acaben mis días en la tierra y no haya pasado nada. Tiene que haber una razón por la que yo nací. Así que me empecé a preguntar sobre el propósito y empecé a buscar esa respuesta. Al principio no tenía una respuesta clara y poco a poco fui encontrando una respuesta para mi vida de para qué había nacido. Y esto mismo hicieron los japoneses también. Y se descubrió que una de las regiones donde las personas viven muchos más años es en Japón, o uno de los países mejor donde las personas viven mucho más años es en Japón, y especialmente hay una isla en Japón, una pequeña isla, donde existe el mayor indicador de longevidad o índice de longevidad en el mundo. Esa isla se llama Okinawa, queda en Japón, y allí 25 de cada 100.000 personas, 25 de cada 100.000 personas pasan de los 100 años. Y ese indicador empezó a llamar la atención de los investigadores, de las personas que se dedican a estudiar temas de longevidad en el mundo. Y lo que encontraron fue que en Japón, para las personas no solamente es importante el ciclo de vida, sino que es importante encontrar esa razón para vivir, ese propósito. Ellos llaman a ese propósito
lo denominan con una palabra que se llama Ikigai. Ikigai. Ikigai traduce como estar siempre ocupado, pero no solamente en actividades, sino estar ocupado en esa razón por la que nacimos para vivir. Y esas son precisamente, y esa es precisamente una pista que los japoneses nos han dado. Y quiero mostrarles en este momento, quiero mostrarles una imagen que nos representa precisamente lo que significa ese Ikigai. Entonces, para los japoneses hay 4 pistas que nos pueden ayudar a entender ese propósito y a encontrar lo que ellos llaman Ikigai, o nosotros llamaríamos propósito de vida. Si tú no te has hecho la pregunta del propósito, este es el momento que te la hagas, que te preguntes, bueno, tal vez tengas que buscar el baño, o tal vez un momento de soledad y de quietud, un momento sin radio, sin televisión, sin redes sociales, sin teléfonos, sin ruidos, sin afanes, y que te puedas preguntar eso. Y si te lo preguntas, estas 4 pistas muy seguramente te pueden ayudar a descubrir ese propósito de vida como a mí me ayudó a encontrar. Entonces, acá básicamente están esas pistas de lo que puede ser ese Ikigai o razón de ser en nuestra vida. La primera pista es lo que amamos. ¿Qué es lo que amamos hacer? ¿Qué es lo que tal vez nos apasiona, en lo que podemos durar muchas horas y perder la noción del tiempo? Esa es una primera pista para encontrar ese propósito en nuestra vida. Y lo simbolizamos con un corazón porque precisamente Ikigai o el propósito de nuestra vida se trata de encontrar eso que amamos, las personas que amamos, lo que nos gusta hacer, pero también esos proyectos que nos apasionan, como ya vamos a conversarlo con nuestro invitado del día de hoy. Pero también el Ikigai se trata de encontrar para qué somos buenos. ¿Qué es eso en lo que nos pueden hacer así? Una manito arriba, y podemos tener buenos resultados porque somos buenos y talentosos haciéndolo. Eso también hace parte de ese propósito para vivir. El otro elemento, teniendo en cuenta lo que amamos y en lo que somos buenos, ¿por qué pueden pagarnos? Porque si algo es importante también de nuestros proyectos y de lo que nos apasiona hacer, es que pueda tener rentabilidad y podamos vivir de ello. Muchos de nosotros estamos en este momento en esa búsqueda, buscando cómo unir lo que amamos, en lo que somos buenos, con aquello por lo que nos pueden pagar. Y finalmente, algo fundamental que nos enseña la historia del colibrí, y es qué es lo que el mundo necesita y cómo yo puedo aportar, así sea un poco, como un chorrito de agua como este colibrí, para apagar esos incendios. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Esos 4 elementos: lo que amamos, en lo que somos buenos, por lo que nos pueden pagar, y lo que el mundo necesita, son 4 pistas que nos pueden ayudar a encontrar el propósito. Y está demostrado que cuando encontramos y descubrimos nuestro propósito y vivimos en él, las probabilidades de vida, de vivir muchos más años, aumentan como aumentaron en Japón, y especialmente en esta isla. Y para conversar de este tema, del Ikigai, de encontrar nuestro propósito, para lo que somos buenos, lo que nos apasiona, por lo que pueden pagarnos y lo que el mundo necesita, hoy tenemos con nosotros una persona, un colombiano especial. Él es un líder campesino, estudioso de la problemática del sector rural, que tiene capacidades importantes de liderazgo, especialmente en su comunidad, para lograr impactos de desarrollo empresarial, productivo y ambiental. Él se considera y se describe a sí mismo como una persona responsable, honesta, y una persona en busca de la reconciliación y la paz. Y pues su espíritu emprendedor lo ha llevado a liderar a su comunidad y a buscar organizar esa comunidad para que a través de un proyecto emprendedor que se denomina Distrito de Cacao, Distrito del Cacao, que es un emprendimiento de chocolatería y de cacao, y que tiene una marca que se llama Distrito Chocolate. Él busca visibilizar el trabajo de los campesinos alrededor del cacao
para convertirlos en campesinos constructores de paz. Con este proyecto emprendedor de Distrito del Cacao, Juan ha podido viajar a muchos lugares, a otros países, y ha tenido unos resultados muy importantes. Y precisamente vamos a hablar con él. Estamos con el señor Juan Urbano, líder campesino y representante legal de Distrito del Cacao. Y yo quiero darle un saludo muy efusivo a Juan y recibamos a Juan con un aplauso aquí en El Poder del Talento el día de hoy. Y Juan, Juan, ¿por qué el chocolate y no otro producto? ¿Por qué el cacao? ¿Por qué esa apuesta por el cacao y no por la vida que tenías anteriormente en medio de un conflicto armado? Y que nos cuentes un poco sobre eso para que la gente que no te conoce pueda saber lo que estás haciendo hoy. Muchas gracias, Julián, muchas gracias, Roberto, Sandra, de verdad, muchísimas gracias en nombre de todos los campesinos de Colombia, pues por permitirnos compartir estas experiencias que seguramente son constructivas para muchas personas. El cacao, ¿por qué? Porque la violencia, la ilegalidad nos había atafagado. Todos conocen la región del occidente Boyacá, una región donde se vivió ese tema de las esmeraldas, que lastimosamente lo convertimos también en violencia, una riqueza que la naturaleza nos dio, la volvimos también violencia y terminamos matándonos unos con otros. Luego vino un proceso de reconversión social hacia el campo y el campo se llenó de coca en los años 98, 99, 2000, llenamos nuestra región de coca. Eso atrajo a los grupos al margen de la ley y la región se volvió a descomponer. Y llegamos a pensar que íbamos a perder unos avances que se habían hecho en la reconciliación en el territorio. Un acto de violencia nos hace recapacitar a un grupo de amigos y especialmente nuestros hijos nos hacen pensar que no valía la pena lo que estábamos haciendo y encontramos desde el primer día que nos reunimos, cuando hablamos de sustituir cultivos ilícitos, lo primero que emergió fue el cacao como esa herramienta que nos permitiría desligarnos, con un sueño, cultivar cacao, porque éramos netamente campesinos y el sueño era cultivar cacao y venderlo en la tienda del pueblo, porque ahí lo compran, y sobrevivir con eso, ¿no es cierto? Y como digo yo, tomarnos una cerveza. Pero el sueño se creció y el Estado apareció primero con su aparato represivo, luego de unos acuerdos donde tuvimos que hacer una revuelta campesina. Llegamos a unos acuerdos, se crearon unas mesas de diálogo y de esas mesas de diálogo nace un proceso muy bonito donde los campesinos nos aliamos con el Estado, la cooperación internacional nos apoya y terminamos obteniendo un logro muy importante para el territorio, que es eliminar la coca de nuestro territorio. Hay veces creemos que todo se basa en el recurso, en el dinero, en la riqueza, en la generación de ingresos. Y claro que es importante, pero para que eso pueda ocurrir, pues tiene que haber un elemento fundamental que es la legalidad en la sociedad. Tenemos que apostarle a la legalidad. Y la legalidad nos condujo a la paz, a la construcción, a perdonarnos, a que nos perdonaran también, porque en algún momento hicimos mucho daño. Y la región, hoy creo que es una de las regiones donde este ejercicio ha generado un bonito proceso de reconciliación, de paz, que vale la pena mostrárselo a la gente. Pero vemos, Juan, un brillo ahí en tu cámara. Bueno, es un tema técnico que tenemos hoy. Ya se nos ve un poquito mejor. Y bueno, Juan, la semana pasada estábamos hablando en nuestro programa de los primeros dos elementos del propósito y de esto que hemos hoy compartido del Ikigai en esta segunda entrega. Hablamos del talento y hablamos de lo que amamos, de lo que somos buenos y lo que amamos. Si algo vemos en tu proyecto, en Distrito del Cacao, y en este proyecto de sustitución de cultivos que nos están compartiendo hoy, es encontrar qué es lo que el mundo necesita. Yo quiero preguntarte, Juan, ¿qué te inspiró? ¿Qué te inspiró a hacer este proyecto? ¿Qué necesidad y qué problemática identificaste y quieres resolver con este proyecto? La primera necesidad a resolver era pues la ilegalidad y la violencia, como te digo. Y lo más que me inspiró, primero que todo, fue mis hijos. Yo tenía un hijo de 10 años y terminé, después de involucrarme en temas de ilegalidad con la siembra de cultivos ilícitos, terminé teniendo un laboratorio de los que muchos existen todavía hoy, donde se hacía cocaína. Y un día llevé a mi hijo y mi hijo lo miré
disputándose los residuos que quedan en las vasijas, en los trapos. Y ese día tal vez la vida me dio la oportunidad de recapitular y decir no vale la pena que nuestras nuevas generaciones tengan que hacer lo que estábamos haciendo nosotros. Y ese día empecé o tomé la decisión de que debía comenzar un proceso de reconversión productiva en mi vida. Y lo que te digo, encontré desde el primer momento en el cacao esa oportunidad que la vida me dio de poder arrancar un proceso. Ese día dije, voy a comenzar, no a erradicar mañana, pero sí voy a comenzar a hacer un proceso de sustitución gradual de mis cultivos. Y lo que te digo, hubo mucha gente en el camino que nos encontramos, que nos acompañaron, que nos ayudaron. También me incentivó mucho y me animó mucho mi comunidad, la comunidad campesina, una comunidad. Esto nace de esta anécdota que te cuento y también de un acto de violencia donde a unos amigos, casi que hermanos míos, los asesinaron. Y nos reunimos un grupo de amigos a ver qué íbamos a hacer y les juro que tal vez yo pensé que íbamos a planear lo que siempre hacíamos, tomar venganza, seguir una cosa horrible ahí. Y hubo una persona que dijo que no valía la pena seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Y ahí nace este proceso de reconversión que nos permitió autodescubrir unas capacidades que teníamos, entender que podíamos liderar, que podíamos hacer cosas en un marco legal y especialmente entender que podíamos representar y que podíamos acercar al campesino, ese campesino adolorido, hacia un Estado que con todas las dificultades que pueda tener, pues en su momento llegó, nos dio la mano y hoy tenemos que reconocer que esa alianza ha funcionado. Entonces es una historia muy bonita y especialmente para mí porque pues es mi vida, ¿no es cierto? Hoy mis hijos son un ejemplo a seguir. Hoy están emprendiendo también con su marca propia, con su empresa propia. Ya hay 2 que pasaron por la universidad y otra niña en la universidad. Y eso estoy seguro no estoy seguro, tal vez es de lo más que me enorgullezco, que le estamos entregando, no solamente yo, sino una región en general, una generación de líderes y jóvenes campesinos, jóvenes rurales, que para nada le van a apostar ni a la ilegalidad ni a la violencia. Y eso estoy seguro que en muy poco tiempo va a consolidar cosas muy importantes en nuestro territorio. Cuando yo escucho tu historia, Juan, para mí es como la historia del colibrí con la que hoy comenzamos nuestro programa. El bosque se está incendiando, nuestro país ha atravesado por muchas cosas y lo sigue atravesando, y a veces parecería que esas llamas de las malas noticias, de las dificultades, parece que no se pudieran apagar. Y esto que tú estás haciendo con tu emprendimiento es porque uno muchas veces dice, pero cuando escuchamos las noticias y vemos todos los temas de conflicto y de violencia en Colombia, uno pensaría que no se puede hacer nada, que es un fuego tan grande que no se puede hacer nada. Pero para mí esa historia de Juan es como la del colibrí, donde Juan va al lago y con su emprendimiento aporta un poquito de agua y posiblemente ese bosque no se termine digamos, de mejorar por ello, pero estás haciendo tu parte. Quisiera que nos compartieras, Juan, para nosotros y para todas las personas que nos están escuchando, ¿en qué consiste Distrito del Cacao? Distrito del Cacao. Gracias, Julián. Distrito del Cacao yo siempre lo he denominado, o siempre lo hemos reconocido como el cumplimiento de un sueño campesino. Los campesinos alguna vez soñamos que a través del cacao podríamos generar unas cosas diferentes en nuestro territorio. Y llegamos a la tienda a vender cacao después de que comenzamos con el apoyo de muchos amigos a sembrar. Erradicamos más de 7.000 hectáreas de cacao, de 7.000 hectáreas de coca y sembramos 4.000 hectáreas de cacao en nuestro territorio. En el 2010 hay un caso fortuito, curioso que nos pasa, es que le decimos a un funcionario de Acción Social en su momento que nos ayudara porque pues considerábamos que ya la coca había desaparecido. Y en un proceso de evaluación, Naciones Unidas nos certifica como la primera zona libre de cultivos ilícitos en Colombia. Eso nos hace visibles ante la comunidad nacional, especialmente la prensa nos enfoca y dicen, mire que sí hay regiones que pueden superar esas dificultades. Y eso nos permite salir y ver que el sueño podía ser más grande. El sueño podía trascender no solamente hasta la tienda, sino podíamos llegar a la industria nacional a vender nuestro producto. Y por qué no luego pensar en agregar valor
Luego viene una cosa muy bonita que nos pasa año 2013, donde el Premio Emprender Paz nos reconoce como una comunidad que aportamos a la paz del país. Y en el 2014 nos pasa algo muy curioso y trascendental, es que una muestra de nuestro cacao termina siendo reconocida en un concurso nacional como el mejor cacao de Colombia. Y eso nos permite conocer el mundo del cacao por Europa. Durante 3 semanas pudimos conocer todo lo que es el cacao en el viejo continente y ver cómo esos granos que hay veces aquí no valoramos o esa actividad campesina que hay veces no valoramos, termina siendo un negocio multimillonario. Allá en una tienda de Brujas en Bélgica, viendo tiendas de chocolate, se nos ocurre llegar a pensar que por qué no podíamos tener una tienda parecida a esa. Y nace Distrito Chocolate, Distrito del Cacao, Distrito Chocolate como marca y Distrito del Cacao como empresa. Un emprendimiento que, como tú lo dijiste en un comienzo, busca visibilizar esas actividades rurales, esas actividades campesinas y especialmente posicionar nuestro producto como un producto de altísima calidad, como un producto premium, visibilizar especialmente, si tú miras el logo de nuestra compañía, de nuestra marca, es una mujer campesina. Valorar ese trabajo de las mujeres rurales que hay veces ha sido tan desconocido y tan abandonado. Hay veces se habla del campesino, pero nunca se habla de la campesina. Y esa campesina que, imagínate el valor que tiene en el desarrollo rural de nuestro país. Quisimos hacer un homenaje a ellas, a la familia rural como eje fundamental del desarrollo campesino, del desarrollo rural y a la legalidad, a esa alianza entre el Estado, entre privados y entre campesinos como nosotros, que vale la pena apostarle. Y encontramos acogida, encontramos una sociedad de la ciudad de Bogotá que acogió esta idea, que acogió esta cosa y que dijo, eso vale la pena apoyarlo. Y ahí nace este emprendimiento que se llama Distrito del Cacao. Y a propósito del tema de hoy, hablando de Ikigai, yo quiero preguntarle a don Juan y poner en contexto un poco. Nos dijeron que hay 4 elementos para encontrar el propósito. Y yo quiero hacerle aquí un interrogatorio de esos 4 elementos y preguntarle así en breve, ¿qué lo apasiona, Juan? ¿A usted qué es lo que le apasiona en la vida? ¿Qué lo hace despertar cada mañana? ¿Cuál es esa chispa que a usted lo enciende? Que usted dice, esto es lo que yo tengo que hacer. Después de haber conocido la violencia, de haber conocido la ilegalidad, terminé siendo un apasionado de la construcción de la paz. Hay veces creemos, lastimosamente en Colombia se cree que la paz es la solución a todos los problemas. La solución de los problemas problemas siempre van a seguir existiendo. La paz es que no nos matemos unos con otros. La paz es que podamos convivir y que podamos solucionar nuestros problemas de una manera civilizada, sin llegar a la violencia y sin llegar al crimen especialmente. Hacerle daño a las demás personas me tocó, seguramente la vida en algún momento me llevó por ahí y entendí que no valía la pena eso y me apasioné por la paz. La paz de Colombia me tiene loco. Ayer miraba yo a mi hija construyendo paz, mis hijos constructores de paz, entonces eso me apasiona cada día más, ver que mi pueblo, que hace algunos días en un evento concurrido en mi pueblo preguntábamos entre nosotros mismos quién recordaba cuál había sido el último acto violento de nuestra tierra y muchos no lo recuerdan, muchos todavía ya no recuerdan cuándo fue el último acto violento. Eso es muy significativo para nosotros como comunidad, porque es decir, vamos a desligarnos y quitarnos un karma que teníamos, que era la violencia. El ser humano seguramente por naturaleza es violento, pero se puede controlar y eso es lo que hemos hecho, controlar ese animal que tenemos por dentro y generar muchas más posibilidades de diálogo, de entendernos unos con otros y especialmente de perdonarnos. En nuestro territorio yo viví una experiencia muy bonita, es que éramos pueblos enemigos, comunidades enemigas. San Pablo de Borgur, que es un pueblo a 27 kilómetros de Paula, éramos enemigos a muerte. Y cuando comenzamos nuestro proceso de cacao, un funcionario de USAID nos hizo una charla y descubrió que teníamos enemistades y nos puso a hacer un ejercicio de encontrarnos entre seguramente enemigos y preguntarnos por qué éramos enemigos. Y ese día entendimos o descubrimos que no sabíamos por qué éramos enemigos, porque alguien dijo que éramos enemigos. Entonces la violencia es una tontería y por eso soy un apasionado de la paz. ¿Y cómo termina, Juan, un agricultor urbano
del campo colombiano, ¿cómo termina en Bélgica inspirándose por el cacao? Eso es una cosa extraordinaria. El salir del país, el conocer nuevas experiencias para uno de agricultor es extraordinario. Nunca en mis sueños había planeado salir de Colombia y el cacao me permitió salir de mi país y conocer cómo hay un mundo diferente, hay un mundo totalmente grande, totalmente interesante, donde nosotros también podríamos participar, especialmente en esos temas comerciales. Encontrar gente muy buena, gente que hay veces no entiende el idioma, pero en los solos ojos refleja que es gente buena, que le quieren ayudar a uno, que quieren que Colombia salga adelante, que quieren que Colombia supere las dificultades que tiene. Entonces, eso me gustó muchísimo. Encontrarse uno en París, encontrarse uno en Zurich, en Brujas, en Bélgica, en Bruselas, pues imagínate para mí qué puede ser eso, después de haber sido ilegal, cocalero, campesino, porque escasamente tengo quinto de primaria, y llegar uno a esos estándares, a esos lugares, pues es muy simbólico y especialmente termina siendo un referente para muchas otras personas. La gente dice, si Juan pudo, porque yo también no puedo, y eso anima a la comunidad a seguir adelante. Venga, paremos ahí un minuto, porque es que esta historia está muy bonita. Entonces, Juan, un campesino colombiano, el campesino urbano de Colombia, le voy a decir yo. Curiosamente, mi apellido es Urbano. El campesino urbano de Colombia, después de vivir las realidades nuestras, de estar enfrentado a esas realidades que nos genera nuestro propio entorno, de cultivar hablemosle a quienes nos ven en el extranjero, ¿sí? Cultivar una planta que finalmente termina convirtiéndose en un estupefaciente que destruye vidas, pasar a sustituir ese cultivo porque está inspirado, porque tiene una pasión. Juan descubrió un día que sus enemigos no eran sus enemigos, porque ni siquiera sabía por qué estaba peleando. Y empezó a través de ver a su hijo a hacer conciencia de esa es la vida que yo quiero, esa es la vida que queremos, como a visualizar un poco. Esta historia está muy linda y empezó con ese deseo de querer cambiar las cosas. Y yo quiero ver ese primer encuentro que exploremos aquí con el chocolate, y cuando surge la idea chispa, esa idea que dice, yo como que voy a seguir por este camino, como que el cacao es, porque usted nos estaba contando la historia de Bélgica, así como cuando uno va aquí a 10 cuadras y, ay no, yo fui aquí a 10 cuadras y me encontré en una tienda, y de pronto quiero que nos relates y qué sentiste, qué se movió en ti, Juan, para poder impulsar a que haya una sustitución de cultivos ilícitos de cocaína, de coca, mata de coca, que produce muchos recursos, a sustituirlo por algo que no puede que no produzca el mismo ingreso, que no genere los mismos réditos económicos. Pero cuéntanos ese momento clave, chispa, en donde dijiste, lo asumo y lo voy a hacer, y tomaste acción, Juan. Primero que todo, pues había una tradición, ¿no es cierto? Ya yo le decía que a mi familia, nuestros nietos comienzan a ser la quinta generación que tiene que ver con cacao. El abuelo sembraba cacao, mi mamá heredó esos cacautales, nosotros heredamos de ella esa costumbre del cacao, la abandonamos por ser mineros y por volvernos cocaleros, pero la retomamos ahora, y ahora nuestros hijos también tienen que ver cacao, y nuestros nietos, ya tengo una sobrina nieta que hace algunos días estaba jugando con los frutos del cacao. Entonces yo les decía, vean, la quinta generación que habla de cacao en la región y en el territorio, y especialmente en nuestra familia. Adicionalmente, pues imagínate, es muy impactante lo que tú dices, es como cuando tú sales y encuentras algo fascinante. Lo que me pasó a mí fue fascinante cuando yo llego a Europa, algo que no esperaba, me gano un premio que jamás me esperaba. Yo mandé una muestra a un concurso, tal vez por molestar, porque me invitaron, dije, bueno, mandemos una muestra. A los 2 meses me llega un correo donde dice, mira, estás entre los 40 finalistas, luego me dicen, mira, estás entre los 10 finalistas, y terminamos ganando. Fue un momento, tal vez ese momento fue el momento más sublime de este proceso, porque nuestra comunidad, nuestro pueblo, jamás había sido mencionado por algo bueno. Siempre era mencionado por la violencia de las esmeraldas, por la ilegalidad, por muchas cosas,
por primera vez nuestro pueblo sale a relucir a nivel nacional por algo bonito, por algo interesante, como era ser el mejor cacao de Colombia. Yo siempre digo que para muchos seguramente no era importante, pero para nuestra comunidad tal vez marcó una historia, porque demostró que teníamos, o nos demostró, la naturaleza y la vida nos demostró que teníamos un potencial. Entonces, ese momento en que yo me gano ese premio, ese momento en que yo llego a Europa, ese momento en que yo me acerco a una chocolatería y veo una fuente grandísima de chocolate donde dice, oiga, tan bonito esto, y descubre uno que no es tan difícil de hacerlo. Hacer chocolate, hay veces nos dijeron que se convirtió en una ciencia, pero sí, es una ciencia, pero tampoco tú tienes que matarte la vida estudiando para aprender a hacer chocolate. Es una tradición que la podíamos heredar de los abuelas, y el buen chocolate se hace con cariño, con amor, con buenos procesos, y conduce a algo muy bonito. El chocolate naturalmente nos conduce a sonreír, a tener una conversación muy amena, y especialmente genera felicidad. Eso me animó a seguir en esto. Ver que mi región estaba avanzando hacia consolidar un proceso de paz donde hoy somos una hermandad con dificultades naturalmente, pero que estoy seguro que nadie va a acudir a la violencia para solucionar esas dificultades. Dentro del diálogo, dentro de la convivencia con nuestras autoridades, con todo el mundo, podemos solucionar cualquier dificultad que se aparezca, por difícil que sea. Bueno, yo quiero que Julián nos vuelva a compartir la imagen del Ikigai y empezar a ver cómo se conjugan en Juan, nuestro campesino urbano de Colombia, cómo se conjugan estos temas de propósito, cómo él logra con lo que tiene, con la tradición de su familia, pero con una inspiración que tuvo en un momento, porque aquí a veces nosotros no valoramos lo que tenemos, lo tenemos enfrente y no lo vemos, ¿cierto? Pero él tuvo que ir hasta Bélgica y ver una hermosa fuente de chocolate para decir, oiga, esto lo podemos hacer. Y miren cómo se conjugan aquí todos los temas frente a eso. Un dolor que él tiene, que además es su pasión, el dolor de Colombia, ese dolor que tiene por contribuir a una Colombia mejor, y entonces nos ubicamos ahí en eso que él puede hacer mejor por Colombia, y es contribuir a la paz, con esa pasión que lo despierta, y con eso que él tiene, el amor por su tierra, por el campo y en lo que es bueno. Y mire, y si se gana plata con para mirar el cuarto elemento de este Ikigai, de esto que estamos viendo aquí en pantalla, si se gana plata con el cacao, si es un proyecto productivo. ¿Y cómo te ha tocado? Bueno, no, te voy a preguntar por partes. Primero esto. No te escucho. Juan, te pregunté si el cacao, si se puede vivir de cultivar cacao y de procesarlo, si se puede vivir de la misma manera que se vive con el ingreso que se tiene por los cultivos ilícitos. Sencillamente se puede vivir mejor. A veces nos han metido ese chip de que el montón de dinero es el que conduce al bienestar. Hay veces no se necesita mucho para estar bien. Hay veces esa paz, esa reconciliación, esa familia, ese no tener que esconderse de nadie, ese no tener que huirle a la justicia, son cosas que no las puedes cuantificar en dinero. Alguien me decía una vez, pero en la región han invertido más de 20.000 millones en cacao y la gente es pobre. ¿Y qué han hecho con esa plata? Le dije, pues construimos la paz. Y 20.000 millones para construir la paz es poquitica plata. Eso no tiene valor, eso no se puede cuantificar. Que las familias no se maten, que nuestros hijos tengan una visión diferente, eso no tiene valor, eso es invaluable. Hoy que yo tengo una experiencia tan bonita que siempre la cuento, porque una vez llegué a una finca de un cacautero muy amigo mío, compadre mío, y habían 6 bultos de cacao en una habitación, y yo compro cacao, la asociación mía tiene un punto de compra, entonces yo le digo, compadre, ¿por qué no ha llevado el cacao a venderlo? Y yo, no, es que todavía no lo vendo. ¿Y por qué todavía no lo vende? Me dijo, es que eso es lo del semestre de mi hijo en la universidad. Entonces, eso es muy significativo.
que el campesino pueda ahorrar esos granitos que seguramente no valen la millonada, pero que tiene una visión que dice, con eso voy a poder hacer lo que muchos no pudimos hacer, que es llevar a nuestros hijos a esos procesos de educación superior. Yo siempre digo, en Colombia, ¿por qué todo el mundo puede llevar sus hijos a la universidad y un pequeño productor no puede? ¿Qué tenemos de diferentes para no poderlo hacer? Entonces, ese cacao nos ha permitido cumplir esos sueños que muchos campesinos en nuestra generación no lo pudimos hacer. Hoy, ese niño con el cual ese compadre le estaba pagando su semestre, el año entrante va a ser ingeniero civil y su vida va a ser totalmente diferente. Entonces, claro que se puede vivir mejor dentro de un marco legal. Eso lo demostraron nuestros abuelos. Colombia no creció ni con petróleo, Colombia no creció ni con narcotráfico, Colombia creció con café, creció con banano, creció con ganadería, creció con un producto agrícola que nos llevó a ser un gran país. El narcotráfico lo único que ha hecho es destruir lo que las antiguas generaciones nos generaron. Volvernos egoístas, volvernos ambiciosos, volvernos codiciosos y lo más terrible, volvernos violentos. Y esa violencia tiene que superarse. O sea, Colombia, hay veces nos dicen, es que la educación es el secreto. Yo digo, pero hay veces los que mandan matar a la gente son los más educados. Entonces, es los valores los que tenemos que recuperar, es los principios. La vida es inviolable. Hace algunos días una periodista escribía una columna que decía, cumplamos un artículo de la Constitución, cumplamos el artículo 11. Y dice, hombre, la vida en Colombia es inviolable. Respetemos la vida, comencemos por ahí y así comenzaremos a solucionar la gran mayoría de los problemas que tiene nuestro país. Eso que tú mencionas, Juan, definitivamente que es muy relevante porque Juan encontró su propósito de vida. Él estaba viviendo una vida conflictiva, una vida de mucha dificultad y encuentras un propósito, una razón para vivir. Y es que cuando nosotros encontramos propósito, definitivamente dejamos de trabajar, dejamos de subsistir, dejamos de sobrevivir y empezamos a ser productivos, empezamos a tener vidas significativas. No necesitamos necesariamente, como Juan nos compartía, un título, una posición. El propósito no se trata de cuando me nombren en tal posición, cuando sea jefe, cuando tenga mi propia empresa. No, el propósito se trata de que con la vida que tenemos, con lo que hacemos en este momento, con las personas con las que vivimos, nosotros cómo podemos experimentar y vivir vidas significativas. Y si algo sucede cuando nosotros encontramos ese propósito, para ponerlos en términos del programa de hoy, en términos de lo que los japoneses hablan, cuando encontramos nuestro ikigai en nuestra vida, esa razón que hace que nos levantemos de la cama cada mañana, que no es el despertador, que no es el ruido de los vecinos, sino es ese motivo que yo tengo en mi interior. Eso sería dos cosas muy importantes en la vida. En propósito y encontramos el propósito, lo primero es que cuando estamos haciendo eso, por lo que nacimos, por lo que vinimos a este mundo a hacer, nosotros empezamos a llenarnos de energía, nos volvemos personas con muchísima más energía. Aunque gastemos muchas horas e invirtamos esfuerzo, vivir en propósito nos da energía, es lo primero. Y lo segundo, y lo vimos en el esquema de Ikigai, es la mejor manera para contribuir a este mundo. Yo escuchaba por ahí a alguien alguna vez, a Sergio Fernández, diciendo que la mejor manera de ayudar a los pobres es no siendo uno de ellos. Es decir, cuando nosotros vivimos en propósito, podemos servir y ayudar. Y esas dos cosas cambian revolucionariamente nuestra vida. Imagínense cada uno de ustedes, y si empezamos a vivir en propósito y empezamos a tener más energía y menos cansancio. ¿Qué pasaría con nuestros días laborales? ¿Qué pasarían con nuestras jornadas? ¿Cómo serían nuestros resultados? Y número 2, imaginémonos que con eso que hagamos, con ese propósito para el cual vinimos a esta tierra, nosotros podamos mejorar la vida de otras personas, que es lo que Juan nos ha compartido. Porque tal vez para alguien el chocolate puede ser un solo producto. Para Juan es un proyecto de vida. Roberto. Sí, muchas gracias, Julián. Es que ¿cuántas veces en esta entrevista Juan ha repetido la palabra paz? ¿Cuántas veces ha hablado que él es un constructor de paz?
¿Cuántas veces nos ha dicho? O sea, está el propósito total. Y además, antes de entrar a este programa, Juan, estábamos hablando con Julián acerca de uno de los primeros hombres que habló de la motivación personal, y esa persona decía que uno se convierte en lo que piensa. O sea, usted pensó y lo pensó con toda su alma, ser un hombre de paz, y se convirtió en un hombre de paz, ¿cierto, Juan? Claro que sí, claro que sí. Encontré, seguramente si no hubiera encontrado ese camino, la violencia me hubiera llevado a la tumba o a la cárcel, lo más seguro, y a perder mi familia y a perder un montón de cosas. Hay veces esa violencia le genera un respeto que termina siendo miedo de la comunidad hacia uno. Y como yo le digo a un amigo, yo no le tengo miedo, le tengo respeto, que es diferente. Entonces uno se gana un respeto cuando se convierte en un hombre de paz y se gana el aprecio de muchas personas y especialmente de su comunidad. La comunidad hoy nos admira y siempre nos dice, hombre, sigamos adelante con este tema porque es fundamental para que, insisto mucho en nuestras nuevas generaciones, porque es de lo más que nos sentimos orgullosos. Alguien me decía una vez, ustedes se sienten orgullosos de sembrar cacao y hacer, eso es normal. Hoy lo más que nos enorgullece es nuestros hijos, nuestros jóvenes que tienen una visión diferente. Bueno, Juan, yo quiero preguntarte algo. Adelante. Es que me emociono, qué pena con usted. Me emociono con este tema. Yo quiero preguntarte, Juan, ¿qué siente una persona como tú de vivir en propósito? De vivir de acuerdo a lo que piensa, a lo que siente, a lo que lleva adentro, ver crecer y florecer una comunidad, saber que hay un cambio, así sea, ese cambio en ese territorio, que además se ve reflejado en la vida de muchas personas que ni siquiera conoces, porque si no hay producción de hoja de coca, hay menos estupefacientes y hay menos personas en el mundo haciéndose daño. Claro. Entonces, yo quiero preguntarte para que antojes a todos los que nos están viendo de vivir en propósito, porque a veces sabemos que hay que buscar el propósito y a veces nos volvemos existencialistas y decimos, ¿y yo para qué nací? Así como la historia que nos estaba contando Julián al principio, ¿cierto? O como ese colibrí que dijo, yo estoy haciendo mi tarea. Yo estoy en lo que estoy, pero vamos a antojar a nuestra audiencia, vamos a antojarla de propósito. A ver, ayúdanos a antojarlos de propósito y cuéntanos qué se siente cuando se vive eso. Julián lo decía explicando el Ikigai, cómo el propósito hace personas más felices, el propósito especialmente hace personas más productivas. ¿Cuánto pudiéramos rendir nosotros si el trabajo que hiciéramos fuéramos nuestro propósito? ¿Cuántas personas están haciendo algo que no les gusta o que no es su propósito de vida? Yo siempre digo, lo más fascinante y lo más bonito en la vida es hacer lo que a uno le gusta. Y la vida a mí me puso a hacer algo que a mí me gusta, a ser líder campesino, a hablar de paz, a hablar de reconciliación, a ser un ejemplo para mis hijos. Eso no tiene valor. Eso no tiene valor, eso es muy significativo y ojalá, como tú dices, Colombia se antojara de eso, de tener un propósito, pero un propósito legal, un propósito sano, un propósito lleno especialmente de solidaridad, de cosas buenas. Vea, yo participé por cosas de la vida, la vida me llevó a participar en Shark Tank con mi emprendimiento y encontré unos buenos asesores, unas personas muy buenas, pero muy apegadas a un tema netamente económico. Y yo les decía, yo les vendí, fue un proyecto social, yo no les vendí una empresa para volvernos millonarios de la noche a la mañana, que hay que, lógicamente, combinar esas dos cosas, que las cosas sean sostenibles financieramente, pero no podemos desligarnos de un tema social, que es el cacao, de un tema de construcción de país, de construcción de paz, de reconversión productiva. Ese es el propósito hoy. Y llamo a los campesinos que hacen caso, vea, estuve en el Catatumbo y después de una charla, conferencia contando nuestra historia, a las 10 de la noche llegó una persona y me dijo, Juan, es que allí lo necesitan. Yo dije, la guerrilla me va a coger secuestrado. Eran 3 familias campesinas a decirme, Juan, ¿cómo podemos hacer lo que ustedes hicieron? Nosotros estamos mamados de la coca, no queremos seguir en esto. Entonces eso anima mucho porque la gente lo quiere hacer. Ahora el llamado es a la sociedad colombiana,
cómo incluimos a esos campesinos a la sociedad empresarial, cómo nos volvemos un poco más equitativos, a la sociedad política, cómo nos volvemos más justos con lo que hay veces aprobamos, y así entre todos construimos un país donde todos cabemos. En Colombia cabemos todos, verdes, azules, rojos, amarillos, como nos quieran llamar, todos cabemos, y la paz no tiene un color. La paz beneficia a todos, al periodista, al rico, al pobre, al millonario, al mendigo, todo el mundo quisiera vivir en paz. Entonces, ese propósito, y es a lo que se quiere, que Colombia se antoje, a construir la paz. ¿Cómo así que una sociedad que fuimos capaces en un referendo de decirle no a un acuerdo que con todos los defectos que pueda tener y que había que corregirle muchísimas cosas, hombre, había que avanzar? Había que avanzar, y la paz se construye dialogando, la paz se construye perdonando, la paz se construye acercándonos entre enemigos y reconstruyendo esa relación que naturalmente como seres humanos debemos tener. Entonces, ese es de lo que quiero que Colombia se antoje. La paz no va a acabar con la pobreza, pero la paz va a ser la base de un proceso legal que va a conducir a que tengamos una sociedad un poco más equitativa y justa. Puedo hablar de un antojo con Juan, y ese antojo es que chocolate. Nosotros desconocemos la abundancia y la belleza que tiene nuestra tierra colombiana. Yo conozco otros procesos como el que ha hecho Juan en Boyacá, uno en la zona de los Montes de María, sí, señor. En varias poblaciones de allí. Antes también había mucha violencia, y también el cacao, el cacao fue una de las herramientas que sacó adelante este proceso de recuperación de la paz. Pero no solamente es con el cacao, porque Juan, usted me puede contar un poquito de lo que es ese producto delicioso de la tierra colombiana, ese cacao que tiene como en su esencia sabores a frambuesa, que tiene unas tonalidades de sabores distintos. Háblenme un poquito de eso para provocar a las personas que nos están viendo. Y déjenme contarles algo, ¿no?, que se nos ha olvidado. Colombia no solo produce el mejor café del mundo, produce uno de los mejores tés del mundo. Y en los años 30 y 40 produjo el mejor tabaco del mundo. El tabaco colombiano era perseguido en el mundo, los cigarrillos colombianos eran de los mejores del mundo. Entonces, cuénteme un poquito, Juan, lo que es ese cacao colombiano. Y las oportunidades, Roberto, y Julián y Sandra, que nos brinda nuestro territorio. Cómo desaprovechamos semejante potencial que tiene Colombia en el sector rural, en el sector productivo. Tú lo dices, café, tabaco, banano, ahora cacao. El cacao ha venido abriendo unos espacios extraordinarios en el mundo. Hace 3 días fuimos bronce en el Salón del Chocolate, en la competencia mundial, con un cacao de Córdoba, de Valencia, Córdoba, fuimos terceros en ese campeonato mundial. Eso significa que tenemos calidad, que tenemos esos sabores y esos aromas que tú mencionas. Hoy Colombia tiene un cacao certificado en un 95% como cacao fino y de aroma. El mundo chocolatero está mirando hacia Colombia. Colombia es el origen natural del cacao, el Bajo Putumayo, ese triángulo que hay entre Ecuador, Colombia y Perú. Ahí se originó el árbol del cacao científicamente. Luego los aztecas lo domesticaron como alimento, y ahora Colombia tiene esa inmensa oportunidad de construir, así como lo hicimos con café, así como lo hicimos con banano, con algodón en su momento, de construir una cultura cacautera y generar divisas y generar un montón de bienestar para nuestra comunidad. El cacao, ¿qué no tiene? Colombia tiene una diversidad. Si tú vas a la sierra, encuentras lo que tú dices, frambuesas, frutos rojos. Si te vas para Arauca, encuentras unos sabores cítricos. Si vienes a Boyacá, encuentras nueces, caramelos. Si te vas a Córdoba, encuentras miel, panela. Si te vas a Tumaco, encuentras un sabor a madera, un sabor fuerte, muy profundo de cacao. Esa diversidad es lo que tenemos que explotar, y es lo que nos hace competitivos y nos permite ingresar a un mercado que hoy está creciendo y que podría ser una inmensa posibilidad de crecimiento para la economía y para la solución a tantos problemas que tiene nuestro país. Entonces, el cacao hoy ha sido declarado por el Estado colombiano como el cultivo de la paz. Ha sido ese elemento que permite reconstruir esos tejidos sociales y esos territorios afectados ambientalmente por la siembra de cultivos ilícitos. El cacao es un bosque que nos permite volver a que hayan pájaros, a que hayan árboles. Las ardillas comen cacao, los carpinteros comen cacao, y con ellos podemos convivir.
Entonces es eso, es cómo logramos reconstruir ese aparato productivo que en algún momento Colombia tuvo y que desgraciadamente debido al narcotráfico cambió y se convirtió en algo ilegal. Tenemos que superar eso y volver a retomar, tú lo dices, no solamente con cacao, experiencias productivas hay. Yo conozco una del sur del Tolima con café que es extraordinaria y con un café que donde lo llevan gana, siempre termina de segundas, de primeras, de segundas, de primeras. Dice cómo desaprovechamos esas oportunidades tan inmensas que nos da nuestra naturaleza y nuestra tierra y no lo convertimos y lo potencializamos como ese elemento que nos permite desarrollarnos y construir un mejor país. Uno escucha a Juan y escucha esa voz que nos dice que Colombia tiene futuro. En estos momentos de incertidumbre, en estos momentos en los que pensamos qué va a pasar el año entrante, en estos momentos en los que pensamos cómo podemos cambiar como el colibrí un poquito ese incendio que está azotando el país. Uno escucha a Juan y piensa que inmediatamente que el futuro es bueno para nuestro país. Ojalá hubiera 50 millones de Juanes, ¿cierto? Aquí en Colombia. Los hay. Y de Juanas, ahí están, lo que 25 pasa es que hay que millones de explotarlos. Juanes y 25 millones de Juanas pensando en que la paz es lo más importante. Pero déjeme preguntarle una cosa más, Juan. El trabajo en el campo debe ser delicioso. Y debe ser delicioso porque usted tiene tiempo en el campo de disfrutar. Primero los tiempos cambian, ¿no? El tiempo, Claro. ¿en cuánto tiempo se da el producto del cacao? 3 años. Imagínese. Entonces, mientras uno espera la cosecha, puede sembrar algún producto de pancoger. Claro. ¿Qué se siembra de pancoger ahí en la finca? Maíz, frijol, se combina con plátano, que al año nos genera ingresos importantes el cultivo del plátano como sombrío transitorio, y luego ya el cacao por naturaleza elimina el plátano y termina uno ya cosechando cacao. ¿Y el cacao con la fauna cómo se comporta? Pues es un bosque que nos da alimentos. El cacao necesita sombrío de árboles gigantes, árboles nativos que le generan sombrío al cacao. Entonces es una parte, es un pedacito de selva que simplemente le quitamos sus frutos y lo convertimos en alimento. Ahí vive cualquier animalito, ahí el suelo se protege porque tiene árboles, automáticamente se genera lo que llamamos los campesinos una brosa, que es esa masa microbiológica que tiene que proteger el suelo y que se convierte en bienestar para todos. Y finalmente, ¿no? Yo entiendo que hay tantas preguntas y tantas cosas, pero finalmente, Juan, usted como campesino que vive en la tierra, su tiempo biológico cambia, la forma de ver la vida cambia, escuchar los pajaritos, escuchar los animales, escuchar el viento, la lluvia, todo eso hace que el ser humano viva más. Podríamos ser esa isla que Julián nos decía en Japón y vivir más por ser campesinos, ¿cierto? Claro que sí, usted lo puede ver como los campesinos. Hoy mi papá que ha sido campesino toda la vida. Parece que perdimos a Juan. Bueno, pero mientras Juan regresa, pensemos en 7.700 millones, 7.700 millones de personas en el mundo. Imagínense ustedes, ahora decía Roberto, 30 millones en Colombia viviendo el propósito. ¿Qué tal si las personas de verdad aprendiéramos a vivir del propósito? Ustedes se imaginan la maravilla si una persona en un sitio tan fuerte como un sitio donde se cultiva o hay cultivos ilícitos, puede cambiar en una comunidad, puede cambiar la mentalidad, incluso sustituir un cultivo por otro que no genera los mismos ingresos y sentirse así como Juan se está sintiendo. Pero genera paz. Feliz porque está en propósito. Imagínense ustedes si en la tierra se hiciera una campaña, ahora están de moda las campañas electorales en Colombia, ¿no? ¿Qué tal si empezamos a hacer una campaña, pero no electoral, una campaña por el propósito? Esa campaña imagínense ustedes haciendo una campaña que no genera ningún rédito a nivel electoral, sino una campaña personal enseñando el tema de propósito y lo que se puede hacer con ejemplos como este, y mencionabas tú, Roberto, otros ejemplos de esa construcción colectiva de paz que se está haciendo desde el hacer, desde las acciones reales, desde tomarse el trabajo de... Ustedes se imaginan lo que es convencer a un grupo de personas que está recibiendo un ingreso importante de dejar una actividad simplemente porque esa no está contribuyendo a la humanidad.
pero sustituir eso no es fácil. Pero ahí, Sandra y Julián, hay un tema que es muy importante y es que la gente también se cansa de hacer las cosas por fuera de la ley. La gente también se cansa de la violencia. El país se ha cansado de la violencia que nos ha azotado durante tantos años. Y encontrar estos remansos de paz en los diferentes pueblos, tanto como lo encontraba yo en la zona de los Montes de María, especialmente en Carmen de Bolívar, o en otras zonas del país donde los campesinos se han unido para trabajar y crear a partir de la tierra con estos productos maravillosos. Es que oír cómo se vende el cacao colombiano en el exterior, o no solamente el cacao, sino que en la costa también se mezcla cacao con el aguacate Hass, que se han vuelto productos de beneficio para todos. Escuchar estas maravillas que nos dice Juan, y lo que más me gusta a mí de Juan es que tiene el propósito. Yo me imagino que él se levanta y piensa, lo primero que piensa en la mañana es en la paz, lo segundo que piensa cuando se está tomando su chocolatico es en la paz, y todo el día piensa en cómo ser un hombre de paz y productivo. Eso es propósito, ¿cierto, Julián? Totalmente, totalmente, Roberto. Y teniendo en cuenta lo que hoy estamos hablando sobre esas claves, esas pistas del propósito, eso que habla Sandra de esa campaña por el propósito, aquí abajo en la descripción de este video, ustedes van a encontrar un enlace donde vamos y es un ejercicio que queremos promover ahora para diciembre, para este mes, donde cerramos año y necesitamos desde ya plantear la dirección para el 2022. Así que en el enlace que ven en la descripción del video, ustedes van a poder descargar un PDF con esa plantilla de Ikigai, con esos 4 elementos, esos 4 círculos. Lo que amamos, Pero ya aparecí. Perfecto. Ya llegó Juan y les estaba explicando, Juan, que estamos haciendo ahora en diciembre una campaña por el propósito, que antes de comernos esas 12 uvas de final de año, para los que se comen las uvas de final de año, podamos llenar esta plantilla, este formato de Ikigai para empezar a encontrar el propósito. Si tú eres de esas personas que dicen, me gusta el tema del propósito, me identifico con lo que está hablando Juan, me identifico con lo que se ha compartido en el programa, pero dices, yo no he encontrado el propósito, por favor, este PDF es para ti, descárgalo, sin ningún costo para ti, descárgalo y diligéncialo. 4 círculos. Lo que amas hacer, en lo que eres bueno, tus talentos. El siguiente círculo, lo que el mundo necesita. Y finalmente, por lo que te pagarían. Lo que acabamos de mostrar acá hace algunos minutos del Ikigai, lo descargas y la intersección de esos 4 círculos, de esos 4 elementos, en lo que eres bueno, por lo que amas, por lo que te pagarían y lo que el mundo necesita, es una primera pista para que antes del 31 de diciembre podamos encontrar ese propósito, podamos escribirlo y en una frase resumir lo que encontremos, la intersección de esos elementos. Lo puedes descargar aquí de la descripción del video. Bueno, les propongo que ya que tenemos a Juan, nuestro campesino urbano de Colombia, ejemplo y orgullo, ¿por qué no hacemos el ejercicio con Juan Julián para que todos aprendan cómo se saca el Ikigai? Porque eso se escucha bonito, pero vamos a hacerlo y lo verán que es difícil. Pero como Juan lo ha vivido, entonces Juan nos puede ayudar. Hagamos el ejercicio. Juan, ¿estás de acuerdo en hacer un ejercicio aquí entre Julián y tú? Intentémoslo, claro que sí. Muy bien. Vale, entonces, esto es un poquito lo que van a ver las personas que nos están viendo en su formato, en su mapa de Ikigai. No formato, eso suena muy de empresa, ¿cierto? Aunque nuestra vida es una gran empresa. Entonces acá tenemos 4 círculos, mi estimado Juan. Lo que amas. Lo que amo. En lo que eres bueno, por lo que pueden pagarte y lo que el mundo necesita. Y al fin, y la intersección de esos 4 elementos es el propósito o Ikigai. Entonces comencemos con el primero. Juan, ¿qué amas?
Mi tierra, mi familia, es el amor de mi vida, es lo que me hace caminar y lo que me hace hacer lo que hago. Mi familia, especialmente mis hijos. Tierra, familia, y especialmente tus hijos. Muy bien, excelente. ¿Alguna idea más, Juan? No, especialmente esas dos cosas, esas cosas. Mi Bien, país, mi tierra, no solamente mi tierra como mi gentilicio, mi pueblo, sino Colombia entera me apasiona por el potencial que tiene y por las oportunidades tan grandes que hay veces podríamos aprovechar. Juan, ¿en qué eres bueno? En liderar, considero que soy bueno en liderar, en relacionarme, soy muy bueno. A mis 40 años no creía que era capaz de hablar en público y míreme ahora hablando como una lora. Entonces uno puede autodescubrirse y descubrir capacidades que hay veces, seguramente muchos campesinos, muchos colombianos tenemos, pero que por alguna circunstancia no lo hemos podido desarrollar o no hemos hecho el esfuerzo de desarrollarlo. Entonces ese tema de liderar me apasiona. Muy bien. Y considero que soy bueno en eso. Entonces mira esto, Juan. La intersección entre en lo que eres bueno o tienes talento, tus talentos, con lo que amas, conforma la pasión, que aquí está simbolizada por una llama, con un corazón en la mitad. Esas dos cosas conforman tu pasión. ¿Seguimos descubriendo cosas, Juan? ¿Seguimos? ¿Continuamos? ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué es lo que el mundo necesita según Juan? Hombre, sencillo, la paz. Colombia especialmente y el mundo entero necesita disminuirle a la violencia, disminuirle a la inequidad que genera violencia y superar esas dificultades. Hombre, yo no entiendo por qué somos hay veces tan brutos, como dice mi abuelo, tan brutos cuando no entendemos las oportunidades que tenemos, que no necesitamos hacerle daño a los demás para poder progresar y para poder tener una mejor sociedad. Entonces yo considero que el mundo lo más que necesita es la paz. Muy bien. Y aquí vemos la intersección entre lo que amas, con lo que el mundo necesita, eso conforma la misión. La misión que en el caso de Juan está relacionada con la paz, con su tierra, con su familia, con sus hijos. ¿Por qué pueden pagarte, Juan? Naturalmente, por lo que hago cuando lidero me pagan. Naturalmente, cuando tú haces cosas recibes un pago, en este caso económico. Y hoy con el negocio de los chocolates, pues por hacer chocolates me pagan. Los chocolates tienen unos márgenes bien interesantes, entonces pues le garantiza a uno unos ingresos naturales que sin abusar, sin hacerle daño a nadie, nos generan el bienestar que necesita nuestra familia y que necesitamos pues para vivir. Seguramente si la vida mía es larga y al paso que vamos en 10 o 15 años, nuestra empresa, nuestro emprendimiento podrá ser una gran empresa que nos genere un patrimonio y unos ingresos bien interesantes. Entonces mira lo interesante. La intersección, ya vimos las anteriores. Ahora ya vimos pasión y misión. Bueno, la intersección entre lo que eres bueno, tus talentos, con lo que pueden pagarte, normalmente es la profesión de las personas. Normalmente es nuestra profesión. Y la intersección entre eso por lo que nos pueden pagar y lo que el mundo necesita es nuestra vocación. Teniendo en cuenta, Juan, lo que amas, me has hablado de la tierra, de tu familia, de tus hijos, en lo que eres bueno, liderar y relacionarte, lo que el mundo necesita, según tú, la paz, y por lo que pueden pagarte, que es por liderar y por hacer chocolate. Compártenos en una frase, Juan, en lo que venga a tu mente, a tu corazón. ¿Cuál crees que es tu propósito de vida? ¿Para qué viniste a esta tierra? No es fácil, pero yo pienso que mi propósito de vida especialmente es ser buena persona. Es tal vez lo más sencillo que hay en el mundo, no es tan difícil. No es tan difícil servir sin ningún interés. Cuando tú sirves te pagan. Eso no es un interés, es el pago que recibes por un servicio natural que prestas. Pero dejar de ser ambicioso, dejar de ser codicioso, dejar de ser violento,
y yo siempre digo, los colombianos tenemos que ser mejores personas, respetarnos, seguramente no amarnos como muchos quisieran, pero sí podemos respetarnos entre nosotros, y el mundo entero tiene que entender especialmente ese sentido de la vida. La vida es inviolable, la vida no hay que quitársela a nadie. Y considero que es el mensaje y es mi propósito de vida, sembrar esa semilla de paz, sembrar esa semilla de reconciliación y sembrar esa semilla de no violencia, decirle, hombre, podemos vivir sin la violencia. Bueno, yo no sé ustedes, pero hoy hemos hecho un ejercicio maravilloso con Juan a partir de esas 4 pistas del Ikigai, y Juan nos ha podido decir hoy su propósito. A partir de este ejercicio quisiera y nos dices ser una buena persona. Sencillo, ahí se resume todo. Y quisiera preguntarte para Juan, ¿tiene sentido para ti este ejercicio? ¿Tuvo algún sentido? Cuando estuve con los Char, una de las Char, la mujer que estaba ahí, no recuerdo bien el nombre de ella, nos mostró esto del Ikigai y nos dijo pues que ella lo practicaba, y me pareció muy interesante. Tiene sentido hacer ese análisis personal de la vida de uno y a lo que conduce a tener un propósito en la vida, que hay veces muchos no tenemos ese propósito. Bueno, y yo antes de cerrar el programa y de concluir, yo quiero pedirle a Juan que ya que estamos en diciembre y que llegó diciembre con su alegría y con todos sus chocolates y todas esas cosas deliciosas que trae diciembre, quiero que nos regales, Juan, una idea para la paz, que cada uno de nosotros pueda practicar, una idea para la paz. Varias veces me han preguntado lo mismo y yo siempre digo, hicimos algo tan sencillo como sembrar unas matas de cacao. Entonces, así se pueden hacer muchas cosas pequeñas que sencillamente se convierten en actos de paz. Hoy, en esta Navidad, abrazar a tu familia, abrazar a tus hijos, decirle que los amas, esos son actos de paz que generan una conciencia colectiva en su familia y en la sociedad, de no agredirnos, de no generar más violencia. Y hacer todos los días lo que tú te levantes a hacer, hazlo bien, y se va a convertir en un acto de paz, por pequeño que sea, o por insignificante que sea, o por importante que sea. Imagínense quienes tienen que tomar las decisiones más importantes para que la sociedad avance, cuánto podrían hacer si sus actos fueran más enfocados hacia la construcción de la reconciliación y la paz. Es sencillamente eso. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo bien. Ese es el mensaje, hagámoslo bien. Especialmente a nivel familiar, construyamos familias empoderadas de la reconciliación, empoderadas de la no violencia y del bienestar, de lo que te decía, mi propósito, ser buena gente. Eso es lo que tenemos que hacer, buenas gentes. Juan, perfecto, ahora, nos despedimos. Ahora yo quería también decirle a Juan, ¿qué está haciendo en Corferias hoy? ¿Por qué está allá en Corferias, Juan? Cuéntenos qué está haciendo. Hace 2 años, la pandemia, nosotros como Distrito del Cacao éramos una tienda física acá en Bogotá. Ya teníamos 3 tiendas muy bonitas, muy elegantes, y la pandemia pues nos obligó a entrar en crisis y a tener que parar. Hace 3 meses decidí volver a retomar mi emprendimiento, y las ferias ha sido una gran oportunidad. Estamos en un mercado campesino que hay en el marco de la Feria de Exportesanías, 2 fines de semana, y es la oportunidad de volver a retomar ventas, de que la gente vuelva a saber que Distrito Chocolate vuelve a existir, y de que estas historias sigan trascendiendo. Uno le alegra mucho cuando aquella una señora me decía, ¿por qué dice que su chocolate sabe a paz? Luego, ¿a qué sabe la paz? Y le conté toda nuestra historia, y termina con una lágrima en un ojo diciendo, no, qué historia tan bonita, y eso es lo que requiere este país. Entonces es la oportunidad de estas ferias de transmitir y llevar ese mensaje que la vida nos puso a hacer. A mí que me gusta tanto el chocolate y ahora me dicen que el chocolate sabe a paz, pues me gusta más. Y nuestro chocolate más sabe a paz porque no tiene azúcar, no engorda. ¿De verdad? Cuente. Claro que sí, tenemos una gama de chocolates muy deliciosos que invitamos a la sociedad bogotana, especialmente a que nos acompañen, y siempre que compren un chocolate, no solamente de nuestra marca, sino de cualquier marca colombiana, están apoyando estos procesos de reconciliación, de reconstrucción en muchos territorios de Colombia. Dirección web, Juan.
¿No me oyen? Juan, dirección web. Ahí te escucho. Ok. La dirección web de la empresa, del emprendimiento. Por redes sociales nos encuentran como Distrito Chocolate. Siempre que pongan Distrito Chocolate, tal vez somos los únicos en el mundo porque aparecemos nosotros. Entonces siempre por las redes sociales nos encuentran como Distrito Chocolate. Ahora tenemos una alianza con los emprendimientos de los jóvenes que se llama Cacaoteros. Por ahí también pueden encontrar nuestros productos y pues apoyarnos. Bien, empezamos nuestro cierre, Sandra. Todo mi cariño y gratitud para Juan, ese aprendizaje, eso que él predica, de esas pequeñas cosas que transforman el mundo, del catálogo de las pequeñas cosas donde está incluido Distrito Chocolate. Distrito Chocolate, en ese catálogo de las pequeñas cosas. Y Juan, pues solo me resta probar los chocolates que no engordan. Yo después les contaré si efectivamente no engordan, porque mi organismo es muy sensible a lo que engorda y entonces enseguida lo toma. Pero si pasa la prueba, yo les estaré contando aquí en El Poder del Talento que adicional a que es una iniciativa que salva vidas, una iniciativa que inspira. Nos estabas contando que estuviste en Shark Tank. Y si estuviste allá no es por cualquier cosa, ¿cierto? Claro que sí. Son las oportunidades. La vida nos ha puesto a hacer esto y seguramente pues considero que lo hemos hecho bien, no solamente yo, sino un grupo de líderes campesinos, y por eso hemos podido de alguna manera pues trascender y generar una esperanza para nuestro país. Bueno, ¿y qué dicen ellos de la evaluación y después de la pandemia? ¿Será que se arrepienten o cómo se sienten después de todo ese proceso que han vivido? Es seguir adelante. La pandemia fue una prueba difícil que nos enseñó también que lo frágiles que somos tal vez, tanto en lo físico como en los negocios, que hay veces es lo más que nos ataca, ese afán del dinero, y hay veces dice uno, bueno, llega una pandemia y ¿qué? En 3 días, en 8 días, en un mes, todo se para, todo se acaba. Entonces hay que darle más importancia a lo que te digo, a las pequeñas cosas, a la familia y a ser buena gente, a ser buena persona. Conclusión de Juan y conclusión de mi aprendizaje de hoy es que el propósito está en función del servicio. Sí, cuando señora. Tú sirves, estás en propósito. Y recibes un pago, naturalmente recibes un pago. Y ahí sí, como dice la Biblia, ¿no? El resto viene por añadidura. Muy bien. Los campesinos en Colombia somos tan pobres que cuando no tenemos para la carne nos comemos un pollo. Claro, porque en el patio están sueltos. Sí, señor, así es. Muy bien, Julián, tus conclusiones. Concluiría, Roberto, diciendo que siempre hay una forma de unir los puntos. Y hoy lo hemos visto con la vida de Juan. Hay unos puntos que, sin lugar a dudas, de alguna u otra manera hemos conversado o hemos visto que necesitamos. Muchas veces hemos dicho, me gustaría dedicarme a esto que me gusta, me gustaría que me pagaran por esto otro que me apasiona, amo esto, o amo tal profesión, o quisiera este sueño. Y esos 4 elementos, esas 4 pistas que hemos visto hoy en nuestro programa de Ikigai, en esta entrevista con Juan, son puntos que podemos unir lo que nos apasiona, simplemente necesitamos en lo que somos buenos también, lo que el mundo necesita, lo que acabamos de hablar del servicio, lo que Sandra nos comentaba y por lo que nos pueden pagar. Y esos 4 puntos que podemos unir definitivamente nos pueden ayudar a encontrar ese propósito. Así que para este final de año tenemos un concurso aquí en El Poder del Talento y queremos hacer lo siguiente, y es que ustedes puedan diligenciar ese mapa de propósito, ese mapa de propósito que está en la descripción de este video, lo descarguen, puedan diligenciar cada uno de esas 4 preguntas, de esos 4 elementos del Ikigai y escribir una frase que pueda resumir cuál es ese propósito, basados
en esos 4 círculos. Así que vamos a tener una fecha límite y es el 23 de diciembre. 23 de diciembre para que los descarguen y nos los puedan compartir a la línea que tenemos en Talent, línea de servicio de Talent. Se las voy a decir por aquí, 305-778-9853. Lo vamos a tener también en la descripción del chat de este video. 305-778-9853 hasta el 23 de diciembre a las personas que nos envíen su mapa de propósitos y por supuesto con sus datos personales, su correo y su nombre. Vamos a tener algo muy interesante y un premio muy interesante para las 3 primeras personas que nos escriban. Como a Juan le gustan los retos, yo me imagino que va a inscribir a su gente ahí a ver cómo nos va, Juan, cómo nos va, porque tienes que contagiarlos a todos de eso que tú nos has contagiado y nada, invitarlos a esa campaña del propósito, esa campaña por el propósito que debería ser la campaña estrella de nuestras vidas, la campaña estrella, ¿sí? El voto estrella que tenemos que dar por nosotros mismos y escuchaba hace unos días en una charla muy interesante que decían que cuando nosotros vamos a emprender, lo primero que tenemos que hacer es confiar en nosotros mismos, porque si el emprendedor no tiene confianza en sí, imagínense cómo será ese proyecto de emprendedor, ¿cierto? Y miren que tiene uno que cambiar, incluso aquí como en este ejemplo de nuestro Juan colombiano, nuestro Juan urbano, campesino colombiano, me encanta eso, como hasta un cambio de mentalidad que fue inspirado por fenómenos que lo tocaron, le dolieron y él dijo, no, y empezó a decir, venga, hagámoslo de esta manera, pero él nos transmite confianza. Y fíjense el contraste, ¿no? Transmitir confianza cuando has estado, digamos, como un actor de la violencia, es un trabajo durísimo, pero es que como él ya cambió su mente, cambió lo que hace, pues nos hizo cambiar a todos aquí. Hoy nos dejas súper empoderados de nosotros mismos, de lo que podemos hacer, Juan, de creer en esas pequeñas cosas que cambian el mundo y en esa inspiración y otra vez te lo digo. Gracias. Muchas gracias. Recuerden que hay un poder dentro de todos nosotros que si logramos descubrir, desarrollar y perfeccionar y lo unimos a nuestro propósito de vida, ese poder nos puede llevar a otro nivel y ese poder se encuentra dentro de tus talentos y mis talentos. Llegamos ya al final de nuestro programa en el día de hoy. Volveremos dentro de 8 días como siempre. Estén pendientes de todo lo que hacemos aquí en El Poder del Talento. A Juan, muchísimas gracias por compartirnos esta idea tan maravillosa de promulgar y llevar la paz por todo el país con sabor a chocolate. Muchas gracias, Juan, de verdad. Muchas gracias a ustedes, de verdad, Julián, Sandra, Roberto, muchísimas gracias y un saludo para toda Colombia y ojalá estos ejercicios pues se sigan repitiendo para seguir sembrando paz y esperanza en Colombia. Tenemos que ir a la finca, ¿no? Claro que sí, cordialmente invitados, conocemos el territorio, conocemos a nuestros productores, sería maravilloso. Vale que sí. Hasta luego a todos, chao.